estábamos hablando de las evidencias de un miembro. Evidencias, cosas que se tienen que ser evidentes, que se tienen que notar en los miembros de la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo y en los nacidos de nuevo, ¿ok? Y bueno, algo importante que decíamos de las evidencias es que toda evidencia se va a presentar en algún momento delante de un juez, delante de un juzgador, alguien que analizará esa evidencia y verificará si esa evidencia es real o es manipulada. Todos en algún momento tendremos que presentarnos delante de Dios como hijos de Dios y presentar nuestras evidencias, los frutos de nuestra vida. Y el Señor Dios Todopoderoso analizará nuestras evidencias y dirá, ¿esta evidencia es real? Esta evidencia está un poco manipulada. No, esta sí está bien fingida. Y así, cada una de las partes de nuestra vida. Por eso, hermano, por eso es tan importante que nosotros tengamos presente esto. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos que reflejar como cristianos, como hijos de Dios y como miembros del cuerpo de Cristo? Como miembros de una congregación local. Y bueno, hablando a los de esta congregación local, como miembros de una generación de amor. Yo sé que este video y esta enseñanza la ven muchos hermanos de otras iglesias. Bueno, pues todo lo que yo diga para esta congregación, también usted tómelo para su congregación o para la iglesia en donde el Señor lo haya llamado. Y si usted es de los que no se congrega en algún lado, que solo sigue videos, sigue transmisiones, sigue enseñanzas vía electrónica, yo le recomiendo, eso es bueno, pero es más bueno que usted se congregue en una iglesia local y sea parte de esa iglesia local. Amén. Vamos a comenzar. Evidencias de un miembro, parte 2. Versión renovada, decían ahí los de transmisión. Evidencias de un miembro, parte 2. Y el Señor nos habla y nos sigue diciendo. ¿Recuerdan en qué punto nos quedamos hace 8 días? Ándenle, ya se equivocaron. A ver, ¿en qué punto nos quedamos hace 8 días? En el 8, muy bien. Ya me iba yo a regresar al 1. ¿Ok? Entonces, después del 8 sigue el 9. Punto número 9 de evidencia de un miembro. Vamos a verlo. Punto número 9. Recuerda, se está proyectando en la pantalla porque la intención es que usted lo aprenda, lo memorice, lo escriba. Si usted no trae en qué escribir, bueno, saque su celular, póngalo en modo avión y tómele fotos a la pantalla. De todos modos, se va a quedar en la grabación, pero no importa. Usted tómele fotos para que se lo lleve y lo tenga presente. Amén. Evidencia número 9. Cuida en todo momento de no ser un factor de división, sea por palabra, actitudes o acciones incorrectas. Hermanos, una evidencia fiel de un miembro de Cristo, de un nacido de nuevo, es que siempre está cuidando lo que dice, siempre está cuidando sus actitudes y siempre está cuidando lo que hace. ¿Para qué? Para que no lo critiquen, para que no lo juzguen, para que no hablen mal de él. No, está cuidando para no causar división en el cuerpo. Nuestra prioridad siempre va a ser la unión del Espíritu. Amén. Vamos a leer algunas citas bíblicas que nos hablan acerca de esto. Primera de Crónicas 1:9. Acompáñenme, cuando lo tenga diga amén para que usted lo vaya siguiendo con su mirada. Primera de Crónicas 1:9. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya división entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo ¿qué? ¿En un mismo qué? ¿Lo está siguiendo? Primera de Corintios, sí es cierto, perdónenme. Es que estaba yo viendo a ver si ya estaban atentos, a ver si ya están atentos. Eso quiere decir que ya están atentos. Perdónenme, hermanos, llevo 12 horas sin dormir. De eso les digo, me tienen que tener amor y paciencia, hermanos, ¿eh? Ok, ahí va de nuevo. Primera de Corintios 1:9. ¿Listo? Ahí va, otra vez. Vamos de nuevo, ¿sale? Dice:
Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo, ahora sí, pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. Hermanos, aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y les dice, hermanos, ustedes tienen que vivir en unión de mente y de espíritu. No importa en qué lugar se convirtieron, no importa quién les habló, no importa quién les habló del Señor. Si ustedes ya están unidos al cuerpo de Cristo y ustedes ya están en una iglesia integrados como parte del cuerpo de Cristo, ustedes tienen que ser uno. Y les remarca algo importante, dice, vivan en armonía y que no haya división entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Hermanos, para que todos como iglesia local lleguemos a ese mismo propósito, el propósito que el Señor nos ha mandado a hacer como iglesia local, tenemos que estar unidos en un mismo pensar. Si tú piensas diferente a otro, bueno, hay algo importante que tienes que hacer. Tienes que ver por qué estás pensando diferente a otro. ¿Te estás dejando llevar por doctrinas ajenas, por enseñanzas ajenas, por pensamientos ajenos a lo que el Señor está marcando en su iglesia? Hay que tener cuidado, porque dice que todos tenemos que tener un mismo pensar para poder cumplir un mismo propósito. ¿A cuántos de aquí les gustaría cumplir el propósito de Dios para sus vidas? Hermanos, si es en esta iglesia el propósito de Dios para tu vida, tienes que tener un mismo pensar con los hermanos de esta congregación. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a pasar al punto número 10. Punto número 10. ¿Listo? Dice, camina en una misma mente, en un mismo espíritu y en un mismo sentir con sus hermanos en la congregación local. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo estos puntos se van como que cerrando más a el trabajo que se tiene que hacer como congregación local? Si bien entendemos que hay un cuerpo de Cristo que es mundial, que es universal, que está en todos lados, también entendemos de manera correcta, según lo que vimos la semana pasada, que es muy importante pertenecer todos a una congregación local. Por eso comentaba yo al principio, si alguna de las personas que nos está viendo por internet no tiene una congregación local, es muy importante que busques una, que ores al Señor y que le pidas al Señor que te muestre dónde te tienes que congregar físicamente. Porque sí es muy bueno escuchar las enseñanzas que están en el canal, se los recomiendo, pero también es muy bueno tener una congregación donde asistir, ¿ok? Filipenses 2, vamos a leer estos versículos bíblicos. Filipenses 2, los primeros 2 versículos, amén. Cuando ya lo tenga puede decir amén, hermano. Ok, y dice así: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo pensar, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Un mismo pensar, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, hermanos. Hermanos, una evidencia muy, muy notable de una persona que se congrega en una congregación local es cuando tiene una misma mentalidad que la iglesia en la que está. ¿Por qué? Porque como nos explicaba el pastor en las reuniones pasadas, como iglesia siempre vamos a tener que trabajar juntos.
Siempre vamos a tener que trabajar en equipo. Aquí no hay miembros independientes, aquí no hay llaneros solitarios, aquí todo es en equipo. Y cuando tú, como parte de un equipo que se organizó, no sé, vamos a poner el ejemplo, para trabajar en casas, para salir a repartir folletos al parque, para salir a evangelizar a los autobuses, al equipo que sea, para venir a limpiar, a recoger, a barrer. Pero si tú no estás unido al cuerpo local en una misma mente, en un mismo espíritu y en un mismo sentir, siempre vas a encontrar el por qué no lo hacen como a ti te gustaría. Y no importa que lo que estén haciendo sea lo mejor y lo más espiritual y lo guiado por el Señor. Si tú no estás en ese mismo espíritu, siempre vas a ver el por qué no es así. Y a mí me parece que esto está mal. Y siempre vas a buscar la contra. ¿Y eso por qué pasa? ¿Porque eres malo? No, es que no estás en un mismo sentir. Es que no estás en un mismo espíritu. Por eso dice Pablo en esta carta que escribe a los filipenses: llénenme de alegría, teniendo un mismo pensar, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, hermanos. Nuestra alma y nuestro pensamiento tienen que estar unidos como iglesia y como cuerpo de Cristo. Amén. Vamos ahí mismo en Filipenses, pero ahora en el capítulo 3, versículo 15. Ahí mismo, nada más dale una hojita adelante. Dice: así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver todo esto también. En todo caso, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, hermanos. Aquí hay algo importante que me gustaría destacar, hermanos. Dice: así que escuchen esto los perfectos. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia. O sea que ustedes, hermanos, son los perfectos. Escuchen esto los perfectos, escuchen esto la iglesia. Todos deben de tener este modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? El de Cristo, el de la iglesia, el que se está levantando, el espíritu que se está levantando. Dice: y si en algo piensa de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Aquí hay un punto que me gustaría destacar mucho, hermanos. Dice Pablo: miren, nosotros somos una iglesia, tenemos una revelación, tenemos un pensamiento, tenemos una dirección de Dios y todos vamos por el mismo canal, sobre el mismo objetivo y sobre el mismo pensamiento. Dice: pero ¿qué pasa si de repente entre todos los que vamos surge alguien que tenga un pensamiento diferente? ¿Qué pasa si tú dices: bueno, yo sí voy, estoy de acuerdo, vamos a trabajar, pero cuando ya estás ahí te das cuenta que lo que tú piensas o como tú piensas no es lo mismo a lo que el Señor está poniendo que piensen todo el resto de la congregación? ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que ir con el pastor y le tienes que decir al pastor que te convenza de que tú pienses igual que piensan todos los demás. ¿Creen que esto sea correcto? ¿Esto dice la Escritura? No. Ok, bueno, el pastor no, porque el pastor, bueno, vamos a reunir a muchos varones, ancianos de la iglesia, hombres maduros, y que me hablen entre todos y que entre todos me convenzan de que yo tengo que pensar como piensa la mayoría de la iglesia, para que yo me una en un mismo espíritu a ellos. ¿Creen que eso sea correcto? No, hermanos. Dice aquí lo que acabamos de leer: y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. ¿Quién es, hermano, el que te tiene que cambiar tu mente, tu razonamiento y tu entendimiento para que tú te unas al pensamiento de la iglesia? Dios. No es el pastor, hermano, el que te tiene que convencer que tú tengas una mentalidad unida al cuerpo de Cristo. No son los hermanos los que te tienen que convencer. Ellos van a colaborar, te van a enseñar, te van a ministrar, te van a compartir de su vida y de lo que Dios les ha enseñado a ellos, pero ellos no te van a convencer. El que te va a convencer es Dios. Así que, hermano, si tú en algo difieres del pensamiento o de la dirección en la que el Señor nos está llevando como iglesia local,
como cuerpo de Cristo local, yo te recomiendo que ores al Señor y que le pidas dirección. Yo te recomiendo que le pidas a Dios que Él renueve tu mente, renueve tu corazón y que te haga entender, hermanos, que te haga entender cuál es el propósito por el cual tú estás aquí y cuál es el entendimiento y razonamiento que tú tienes que tener para que puedas ser parte de esta iglesia local y, como decía el versículo que leímos anteriormente, en un mismo pensar y en un mismo espíritu llegar al mismo propósito. Y dice el 16: en todo caso, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermano, usted que lleva más tiempo que yo en esta congregación, ¿qué es lo que nosotros como congregación ya hemos alcanzado? Porque dice aquí Pablo que en todo caso nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado. ¿Y qué hemos alcanzado? ¿Alguien me puede recordar el nombre de esta congregación? A ver, a las 3 todos. 1, 2, 3. Una generación de amor. ¿Y recuerdan quién les puso el nombre? Dios. Dios les puso el nombre, una generación de amor. ¿Y por qué les puso ese nombre? ¿Porque se le ocurrió? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vio que su corazón ya había alcanzado un nivel espiritual en donde ya se amaban los unos a los otros y ya había una unión espiritual los unos por los otros y ya había un mismo espíritu, un mismo sentir, y ese mismo espíritu y ese mismo sentir ha sostenido a esta iglesia con el poder del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, si nosotros como congregación local ya alcanzamos ese nivel espiritual de unidos, de estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, de cumplir entre todos un mismo propósito, ¿por qué nos queremos echar para atrás? ¿Por qué queremos meter división? ¿Por qué queremos ya no seguir jugando con las mismas reglas que nos han funcionado? ¿Eso sería correcto? ¿Eso sería lógico? Por supuesto que no, hermanos. Nosotros tenemos que vivir a la medida de lo que ya hemos alcanzado. ¿Y qué hemos alcanzado? Un mismo espíritu, una misma forma de pensar y una misma forma de vivir. ¿Y cuál es esa forma? Dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces tenga esto presente, hermano. Siempre nosotros como miembros de esta congregación tenemos que tener un mismo espíritu, un mismo sentir y un mismo pensar. Esto será una evidencia de que usted es miembro del cuerpo de Cristo y de la congregación local en la que estamos. Amén. Ok, vamos a continuar. Evidencia número 11. Ok, dice la evidencia número 11: vive por el Espíritu y no satisface los deseos de la carne. Esta evidencia es una de las evidencias más importantes y a las que usted le tiene que poner mucho cuidado. Porque es una de las cosas en las que más somos propensos a caer. Vive por el Espíritu y no, ahí le puse hasta con mayúsculas, bueno, es que ahí está todo con mayúscula, ¿verdad? Y no satisface los deseos de la carne. Vamos a leerlo en las Escrituras, Romanos 8:3. Amén. Dice así la palabra del Señor, Romanos 8:3 en adelante, dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo, y en una condición semejante a la de los pecadores, o sea, semejante a la de los hombres, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado y a la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y dice el 5, vamos al 5. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio,
los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y aquí hay algo importante que me gustaría que usted pusiera mucha atención. 6. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es muerte. Dice, mas la muerte que viene del Espíritu es vida y paz, hermano. Por eso, hermano, por eso es muy importante que usted tenga este entendimiento y que esta evidencia usted la intente, la viva, perdón, en el Espíritu. Porque si usted se confía que ya lleva muchos años congregándose, que ya tomó varias enseñanzas, que ha estado en muchas predicaciones, que ya ha leído muchos versículos bíblicos, entonces se relaja y cuando se da cuenta, ya está viviendo en la carne. Y la consecuencia de vivir en la carne es que esa carne, esa vida solo da muerte. Ok, vamos a ver qué dice el versículo 7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si es el Espíritu de Dios que vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es el Espíritu de Dios lo que vive en ustedes. Porque si en alguno de ustedes no vive el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Hermanos, algo que Pablo nos plantea, algo que Pablo nos enseña aquí es que solamente hay de dos sopas, solamente hay dos opciones. O vives en el Espíritu o vives en la carne. No hay forma, no existe una forma, no existe un punto neutral en donde tú digas, no, pues yo estoy en el centro, ni soy así como que tan espiritual, así como que alguien que ora todos los días, alguien que estudia la palabra todos los días, alguien que se somete, no, tampoco soy así, pero tampoco soy el malévolo pecador que anda haciendo todo. Yo estoy en el centro. Hermanos, esa posición central de no estar ni de un lado ni de otro, no existe. No existe un punto medio entre las dos naturalezas y las dos formas de vivir. O eres del Espíritu y vives conforme al Espíritu, o eres de la carne y vives conforme a la carne. ¿Y cómo se revela eso? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé dónde estoy? Bien fácil. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Vives en vida? ¿Vives en paz? ¿Vives en armonía? ¿Vives en el Espíritu? ¿El Espíritu te ha traído vida? ¿O vives en pleitos, en contiendas, en problemas, en disputas, en muerte? La vida natural te ha traído muerte. Vamos a leer otro pasaje bíblico. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Amén. Perfecto. Dice así Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque éste desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los deseos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Pongan atención en esto. Los deseos del Espíritu y de la carne se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Ustedes no pueden hacer lo que quieran. Hermanos, este capítulo, esta porción de la Escritura, a mí me gusta mucho usarla cuando yo hablo con jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienden mucho a caer en este engaño del enemigo en que ellos pueden hacer lo que ellos quieran.
Y la mayoría de los conflictos o la mayoría de los problemas que los jóvenes tienen con sus padres, con sus maestros, con sus autoridades, en todo lugar donde estén, es porque se han comido esta mentira del enemigo, que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y entonces se le revelan a sus padres y le dicen, no, ¿por qué te voy a obedecer a ti? Yo hago lo que a mí se me pega a mi regalada gana, yo hago lo que yo quiera. Y se lo ponen a sus maestros de la escuela, y se lo ponen a sus autoridades espirituales, y se lo ponen a todo el mundo que tenga una representación de autoridad, y dicen, a mí nadie me va a venir a decir qué hacer, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y de ahí se desencadena toda una problemática, todo un conflicto en la vida de este joven, a raíz de que él crea que puede hacer lo que él quiera. Pero joven, si tú estás aquí y el Señor te ha dado la oportunidad de venir a escuchar la palabra hoy, tengo un mensaje para ti. Nadie hace lo que quiere. Todos obedecemos o a la ley del Espíritu o a la ley de la carne. O estás sometido bajo la autoridad del Espíritu Santo viviendo en vida y en fe, o estás sometido a la voluntad de la carne viviendo en muerte y en desgracia. No hay otra opción, joven. No hay otra opción, hermano. No te engañes creyendo que tú vas a hacer lo que tú quieres y que a ti nadie te va a decir lo que vas a hacer. Sí, alguien te va a decir lo que vas a hacer. O es el Espíritu Santo o es el enemigo. Solo hay de dos sopas. Así que esta evidencia, hermano, esta evidencia tiene que estar muy fuerte en nosotros. Tenemos que ser conscientes de que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero nacido de nuevo, vive por el Espíritu y no satisface los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne siempre van a ser contrarios a lo que Dios quiere y te van a llevar a la muerte. ¿Ok? Continuamos. Punto número 12. Apúntelo, hermano, apúntelo. Punto número 12. Mantiene un constante espíritu de servicio para con Dios y su prójimo. Mantiene un constante espíritu de servicio para con Dios y su prójimo. Uno de los puntos que vimos de la semana pasada era el punto del amor. ¿Se acuerdan? ¿De qué hablaba el punto del amor? Si no se acuerdan, me regreso, yo no tengo ningún problema. Yo ya comí, no es cierto. Algo que nos enseña la palabra es que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso es algo bien claro. Tú no puedes decir, aprendíamos la semana pasada, tú no puedes decir que amas a un Dios que no ves y aborreces a tu hermano al que sí ves. Es una contrariedad decir que amas a Dios, pero no amas a tu hermano. Lo mismo, la misma ley aplica en el servicio. La misma ley aplica en el cómo sirves. Tú no puedes decir que le sirves a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, si cuando se trata de servirle a un hermano no estás disponible, no quieres o no te das el tiempo. He ahí en gran detalle, hermano. Es la misma ley. Si tú dices que sirves a Dios, también tienes que servir a tu prójimo. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia que nos hablan de esto. Filipenses 3:3. Amén. Cuando esté ahí puede decir amén para que yo sepa que ya me están siguiendo. Filipenses 3:3. Dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzo humano. Hermanos, hay algo primero que tenemos que aclarar aquí. En el mundo, cuando alguien del mundo le hace un favor a otra persona, ¿cuál es la intención? Bueno, pues la primera es quedar bien. Cuando tú en el mundo le haces un favor a una persona, la primera intención es quedar bien. ¿Y para qué quieres quedar bien? Para recibir un beneficio.
Nadie en el mundo le hace un favor a alguien solo porque sí. Todos tienen la intención de que, bueno, le voy a hacer un favor para que cuando yo necesite otro favor, él no me pueda decir que no a ese favor. Y es una ley que maneja el mundo, ¿no? Pero cuando tú llegas a Cristo, hermano, cuando tú llegas a Cristo, las cosas cambian. Ahora tú le sirves a tu prójimo sin ningún interés, sin ningún afán, sin ninguna confianza en el esfuerzo humano, sin esperar nada, sin siquiera esperar a que te lo agradezca. Porque tu confianza ya no está en el esfuerzo humano, tu confianza ahora está en Cristo. Ok, entendiendo eso, vamos a Colosenses 3:24. Colosenses 3:24. Amén. Dice, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. Conscientes de que el Señor los recompensará con su herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Recuerdan lo que les decía de esa misma ley que aplica en el amor y en el servicio? Cuando tú le sirves a Cristo el Señor, tú le sirves consciente de que Él te recompensará con su herencia. ¿Cuál es su herencia? ¿Cuál es la herencia de Cristo? La salvación, la vida eterna, la santidad, la gracia. Entonces, cuando tú le sirves a otro hermano, ¿cuál es la recompensa que tú esperas? La misma recompensa, la herencia de Cristo. Cuando tú haces algo por tu hermano físico, por tu prójimo, tú no estás esperando a que esa persona entonces en algún momento te pague el favor, en algún momento te lo agradezca o de alguna forma especial te lo agradezca. Tú lo haces porque tú primero estás queriendo agradar a Dios, a Cristo, quien es el que tú estás, de quien tú estás esperando la recompensa, quien te dio la salvación, la vida eterna, la nueva vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Hermanos, esto es importante, porque muchos de los problemas que surgen a veces en las congregaciones es porque hacemos cosas esperando que alguien haga otras cosas por nosotros. Y cuando yo hago algo por alguien y luego nadie hace nada por mí, yo creo que en la iglesia me fallaron. Y entonces me desgarro las vestiduras y me voy. Porque yo digo, en esa iglesia no hay amor. No creo, hermano. Yo llevo aquí casi 10 años y lo único que he visto en esta iglesia es amor. Así que no creo que en la iglesia no haya amor. Probablemente hubo algún conflicto, probablemente hubo algún malentendido, pero por falta de amor no fue. Pero es que tú tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que entender que cuando tú haces algo, lo haces para agradar a Dios y la recompensa te la dará el Señor. Amén. Ya se me había bloqueado mi equipo y dijo, ya se acabó la enseñanza. Nada, no es cierto. Ok, continuamos. Punto número 13. Punto importantísimo, hermano. Este sí, apúntelo, grábeselo, memorícelo. Dice, está integrado a la vida normal de la iglesia, siendo parte activa de la obra del ministerio, ocupándose del trabajo de sobreedificación del cuerpo, ocupando sus dones y sus recursos en beneficio de otros. Siempre está integrado a la vida normal de la iglesia. La vida normal de la iglesia, hermanos. Una frase que a mí me gusta mucho, que la escuché de otro pastor. Él decía, la iglesia ya está edificada por Cristo. La iglesia ya está formada por Dios. Cuando tú llegas al cuerpo de Cristo, eres tú quien tiene que modificar su manera de pensar y su manera de vivir para que puedas tú ser parte de ese cuerpo.
No, la iglesia tiene que modificar su manera de pensar y su manera de vivir para que tú encajes en ese cuerpo. Porque entonces no has llegado a la iglesia. Has llegado a un club social, has llegado a un grupo de amigos, has llegado a una reunión familiar en donde todos piensan como tú piensas, pero no es la iglesia. Si tú quieres agregarte a la iglesia, al cuerpo de Cristo, hermanos, tienes que adaptar tu manera de vivir a la vida normal que ya en la iglesia se está viviendo. ¿Cuál es esa vida normal? Pues la vida del Espíritu, hermano, la vida del Espíritu. Dice que otra cosa que hace el miembro es que se ocupa del trabajo de sobreedificación del cuerpo, ocupando sus dones y sus recursos a beneficios de otros. Sus dones y sus recursos a beneficio de otros. Vamos a leerlo en la Biblia, hermanos. Efesios 4, acompáñenme. Efesios 4, 11. Yo sé que usted se lo sabe, pero hoy lo vamos a recordar, ¿va? Efesios 4:11 en adelante dice: Él mismo instituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y nos brincamos al 16. Por su acción, o sea, la acción de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de ¿quién? Según la actividad propia de cada uno. Hermanos, un privilegio enorme, grandísimo, que usted debe de agradecer a Dios todos los días, es que nosotros tenemos la bendición de ser enseñados, de ser edificados por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dentro de nuestra congregación local se mueven todos los ministerios. Dentro de nuestra cobertura espiritual, más bien, se mueven todos los ministerios. Y todos los ministerios en algún momento nos han enseñado algo, nos han transmitido algo y nos han puesto un fundamento que ha servido para nuestra vida. Todos. Pero ¿qué hay que hacer ahora? Dice que ahora nuestro trabajo es sobre edificar. Ya tenemos el fundamento, ahora hay que crecer. Hay que crecer. Cuando tú construyes una casa, no solamente le pones los cimientos y después te vas a vivir a esa casa, ¿verdad? ¿Alguien vive en cimientos? No, ¿verdad? No creo. Se ponen los cimientos, que sean firmes, que sean sólidos, que sean buenos, aguantadores, y después se edifica la casa. Eso, hermano, eso es lo que el Señor nos está pidiendo en esta hora. Ya tenemos el fundamento de los apóstoles, de los profetas, ya tenemos la palabra real, verdadera, ya se nos enseñó la verdad. Ahora hay que edificar, crecer, hermano, amén. Vamos a otra escritura, Primera de Corintios 3:9. Primera de Corintios 3:9. Amén. Dice Primera de Corintios 3, del 9 en adelante, dice: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo qué construye. Hermanos, el fundamento ya lo tenemos, la enseñanza real ya la tenemos, el respaldo bíblico ya lo tenemos. Ahora tenemos que tener cuidado de cómo construimos. Y cuando decimos que tenemos que tener cuidado de cómo construimos, hermano, el Señor nos habla de nosotros mismos, pero también nos habla de lo que damos a los demás.
Nos habla de que tenemos que tener cuidado cómo nos edificamos a nosotros mismos, con qué nos alimentamos, con qué nos edificamos, qué palabra leemos, qué enseñanzas escuchamos. Pero también nos habla de que tenemos que tener cuidado cómo edificamos cuando enseñamos. ¿Recuerdan? La semana pasada veíamos esto. Todos le hemos enseñado a alguien, o todos tenemos la tarea de enseñarle a alguien, porque es parte de nuestro propósito: evangelizar, enseñar, edificar al cuerpo de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar? Tienes que tener cuidado. ¿Qué le vas a enseñar? ¿Cómo vas a construir sobre ese fundamento? ¿Vas a construir algo derecho, algo bien, algo espiritual? ¿O vas a ser como esos albañiles que no ponen bien el nivel y queda todo chueco de un lado para arriba, otro lado para abajo? Porque puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? O sea, así como hay albañiles maestros expertos que ponen, hacen el muro y 100 metros de barda derechitos, dirá. Así también me han dicho, no los conozco. Hay albañiles que hacen las paredes así, ¿sí, Oscar? Parece viborita, ¿no? Todo chueco, todo para allá, unos blocks salidos, otros metidos. Nos puede pasar eso. Tenemos que tener cuidado en eso. ¿Cómo vamos a edificar sobre el fundamento que ya tenemos? ¿Vamos a edificar con amor, con sabiduría, con verdad? ¿O vamos a edificar ahí como caiga? ¿Cómo le vamos a hacer? En eso tenemos que prestar mucha atención. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dice así: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya obtenido, administrando la gracia de Dios en sus diversas formas. Hermano, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña esto? Que todos los que estamos aquí tenemos dones y ministerios, todos. A menos de que no hayas nacido de nuevo, no tienes algo que dar. Pero si tú ya naciste de nuevo, tú eres una persona que ya te consideras miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia, tú tienes un don y tienes un ministerio. O sea, tienes algo que dar. Y eso que tú tienes que dar no es algo que nació de ti porque tú eras muy bueno. No es algo que vino a ti porque tú te preparaste para hacerlo. No es algo que vino a ti porque tú lo merecías. Es algo que vino a ti por la puritita gracia de Dios. Gente como yo que sin preparación, sin nada, de repente el Señor nos dio algo que dar, algo que compartir, y por su meritita gracia estamos aquí. Así ustedes, hermanos. Cosas que ni se imaginaban que surgirían de ustedes, surgirán por la mera gracia de Dios. Y no importa si eres un niño, un joven, un anciano, todos tienen algo que aportar al cuerpo, porque todos somos llenos del Espíritu Santo. Y dice, eso que tú tienes, ese don que tú tienes, lo tienes por la gracia de Dios. El Señor te lo dio por mera gracia. Ahora, empieza a usarlo en el cuerpo de Cristo. Úsalo con amor, úsalo bien, y servirá para edificar. Servirá para hacer crecer a alguien más. Servirá para que tú crezcas, pero también para que crezca alguien más. Amén. Vámonos, punto número 14, evidencia número 14. Dice así: tienen la actitud espiritual adecuada en el trato hacia los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y yo aquí en mi apunte le subrayé, actitud espiritual adecuada. La actitud espiritual adecuada. Hermano, mucho de lo que el Señor te habla y mucho de lo que el Señor te dirige y mucho de lo que el Señor te enseña depende mucho de tu actitud y sobre todo de tu actitud espiritual. Cuando tú llegas a la congregación, voy a poner un ejemplo que no pasa, pero nada más como ejemplo. Tú llegas un domingo, una mañana calurosa, entras a la congregación,
y te das cuenta que no está el pastor y dices, úchale. Y de repente terminan los hermanos de cantar las alabanzas y de repente se sube Ricardo y dice, santo Dios, paso mecha, digan. Otros 8 puntos. No, yo creo que mejor me voy a echar un coyotito en lo que pasan los primeros 4 y ya me despierto en los últimos 4 y ya concluimos y nos vamos. ¿Qué me va a poder enseñar ese muchacho? Viene hasta zombie, trabajó en la noche, ¿qué va a saber de? Esa es la actitud espiritual incorrecta, hermano. Y esa es la actitud que dice esta evidencia que no tienes que tener. Dice, tiene la actitud espiritual adecuada. ¿Cuál es la actitud espiritual adecuada? Aquella que viene a recibir algo de Dios, no importando si está el pastor o no está el pastor, porque sabe que el que habla es Dios a través del cuerpo, a través del cuerpo de Cristo, a través de su iglesia. A lo mejor hoy no vas a aprender nada de mí, pero estoy seguro que al final alguien de esta congregación te va a ministrar algo que te va a servir y vas a aprender y vas a ser edificado y vas a crecer en el Señor. Pero tienes que tener la actitud espiritual correcta para recibir lo que el Señor quiere que recibas. Amén. Vamos a leer algunos versículos bíblicos. Primera de Timoteo 5, 1 al 3. Tiene la actitud espiritual adecuada en el trato hacia los demás miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a enfocarnos en el trato a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Una actitud correcta de cómo tratar al cuerpo de Cristo. ¿Está ahí? Primera de Timoteo 5, 1. Ok. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Con toda pureza. Hermanos, algo que nosotros tenemos que aprender en el trato hacia los demás es que el trato tiene que ser de manera espiritual, de manera correcta. ¿Por qué? Todos los que estamos aquí en algún momento el Señor nos va a usar para enseñar, nos va a usar para corregir y nos va a enseñar para instruir a alguien del cuerpo de Cristo. Todos, porque todos estamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si tú te das cuenta de una mala actitud, una mala acción, alguna cosa que tú ves, no, esto no está bien? Y el Señor te pone y te dice, ve y háblalo, ve y hácelo saber, ve y platica con él. Pero tú te sientes el muy espiritual y vas con tu actitud incorrecta, creyendo que a ti el Señor te dice todo lo que tienes que hacer. Y entonces llegas con la persona y empiezas, a ver, siéntate aquí. Oye, mira, que ya me di cuenta que tú estás haciendo esto, esto y esto. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué no has aprendido? ¿Cuántos años llevas aquí? Ya no somos niños, ya no somos inmaduros. Tú debes de portarte así, ta. ¿Ustedes creen que ese trato, esa administración le va a servir de algo al hermano? Sí le va a servir de algo, se va a molestar más. Porque tú llegaste a ministrarlo. Ahora, sobre todo aquí habla de cómo vas a ministrar a los varones, ¿no? A los ancianos. Imagínate si esa persona aún agregamos que es mayor que tú. Y tú llegas así, todo prepotente. No, hermano, ni a pesar de sus años y sigue portándose así, parece niño. ¿Usted cree que le va a servir de algo esa exhortación, esa palabra? No, hermano, no le va a servir de nada. No vas a edificar en nada la vida de ese hermano, ni la vida de la iglesia, ni el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando hablas con un joven que tú también ya te diste cuenta de que algo está mal, alguna situación está pasando y tienes que corregir, pero vas con esta misma mala actitud?
Y casi como llegas con zape, ¿no? Órale, pon atención, chamaco, pon atención, ¿qué no te fijas? Es que parece que esto y que parece que el otro, y empiezas ahí a exaltarte, a sacar tu carnalidad queriendo hacer algo bueno. No va a servir de nada, no vas a edificar a nadie. Dice, cuando tú hables, Pablo le enseña a Timoteo, cuando tú reprendas, lo tienes que hacer con madurez. No reprendas con dureza, sino con un consejo, como si estuvieras hablando con tu padre. Aconséjalo. Hay una frase que yo siempre les digo mucho en el trabajo a mis compañeros cuando nos toca capacitar a una persona nueva. No lo regañes, oriéntalo. Se las voy a aplicar a ustedes. No lo regañes, hermano. Aconséjalo. 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 Con la gracia y el amor, con la dirección del Espíritu Santo. Ve, habla lo que el Señor te haya puesto a hablar, pero que sea un consejo sabio. Un consejo que le sirva, un consejo que le edifique, que salga bien regañado pero bien agradecido. Que digas, no, sí es cierto, la verdad es que mi hermano tiene razón, el Señor le está hablando. Lo que el Señor te habló, hermano, pues la verdad es que sí es la verdad. Yo he tenido estos conflictos, he tenido estos problemas, he tenido estas decisiones. ¿Qué te parece si me ayudas a orar para que el Señor me dirija cómo salir de esto? Esa es la forma correcta, esa es la actitud correcta que este punto nos enseña. La actitud espiritual correcta en el trato hacia el cuerpo de Cristo. La que es con amor, la que es con sabiduría y la que es con paciencia. Por eso, hermano, si usted al rato me va a decir, oye Ricardo, ya no te tardes tanto predicando, hágalo con amor y con paciencia, hermano, por favor. Amén. Vámonos, seguimos avanzando. Punto número 15. Esta me gusta mucho, hermano. Esta sí, grábesela porque esta la vamos a usar ya en estos próximos días. En todo momento y ocasión, es un testigo de Cristo que evidencia la vida del reino de Dios, compartiendo el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. En todo tiempo y en toda ocasión, es un testigo de Dios. Es un testigo de Cristo. Hermanos, yo les decía a los de la mañana, para un nacido de nuevo y para un cristiano verdadero, no hay misión encubierta a la que tenga que acudir. Tú no puedes ir a tu trabajo y ponerte el traje de cristiano de la secreta. No puedes andar por la calle de manera encubierta sin que nadie se dé cuenta para quién estás trabajando y a quién le estás sirviendo y a quién representas. Todos hemos visto en las películas, aquellas películas de acción de agentes de investigación, ¿no? Que son policías pero que se mezclan con la delincuencia y que fingen no ser policías y que se portan como delincuentes y actúan como delincuentes y hablan como delincuentes, pero en realidad que son policías. Eso, hermano, esa forma encubierta de trabajar no aplica para los cristianos. Tú no puedes decir, pues yo como me quiero ir a evangelizar al mundo, me voy a ir al mundo, me voy a vestir como el mundo, me voy a portar como el mundo, voy a hablar como el mundo, y cuando ya todos sean mis cuates, les hablo de Cristo. No va a funcionar. Así no es. Así no es. Dice, el cristiano verdadero refleja el reino de Dios en todo momento, en todo tiempo, en toda ocasión. Y dice, compartiendo el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para hacerlo de manera correcta. Vamos a leer algunos versículos bíblicos. Hechos 1. Hechos, la primera iglesia, la iglesia que dejó plasmadas sus experiencias, sus vivencias, sus enseñanzas en la palabra para que nosotros de ahí tomemos y aprendamos. Amén. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra.
Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y ese poder, hermano, ese poder es el que te va a ayudar a ser testigo de lo que Cristo hizo en tu vida y lo que Cristo puede hacer en la vida de los demás. La semana pasada, en los primeros 8 puntos, vimos acerca de los bautismos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos bautizos hay? Me regreso, yo sí me regreso. ¿Cuántos hay? 2. ¿Cuál es el primero? El bautismo en agua. Y después el bautismo en el Espíritu. Ok, entonces damos por entendido que todos los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos una nueva vida en Cristo, hemos sido bautizados en agua y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, eso quiere decir que el Espíritu Santo ya está en ustedes, porque ya fueron bautizados en agua y en Espíritu, recibirán poder y serán mis testigos. Hermano, si usted ha sido bautizado en agua y usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo ya lo gobierna. Usted, hermano, tiene el poder para ser un verdadero testigo de Cristo. Usted tiene el poder para reflejar a Dios en todo lo que hace. Usted tiene el poder para que su vida sea diferente a pesar de que esté en un mundo malo y perverso. Y yo creo que todos los que trabajamos en oficinas, en trabajos seculares, no me van a dejar mentir, se necesita poder, hermano. Todos los que trabajamos en el mundo, en ambientes seculares, en ambientes de hombres, de gente perversa, malvada, todos van a coincidir conmigo, hermano. Para reflejar a Cristo allá afuera, se necesita el poder de Dios. Para ser testigo de Cristo y reflejar a Cristo allá afuera, se necesita poder, verdadero poder del Espíritu Santo. Porque aquí entre nosotros, en donde hay puro amor y pura palabra y pura espiritualidad, ojalá yo pudiera vivir aquí todos los días de mi vida, hermano. En amor y armonía, tranquilidad, paz, me equivoco y no se enojan, les cambio la cita y me la corrigen con amor. Todos armonía. Tienen calor, pero se aguantan porque me aman, hermanos. Qué bonito es estar aquí. Yo quisiera estar aquí hasta las 8 de la noche. No es cierto. Siempre. Pero no es aquí donde yo tengo que reflejar que tengo el poder del Espíritu Santo. Es allá afuera. Es allá en el trabajo donde hay violencia. Es allá en el trabajo donde hay corrupción. Es allá en el trabajo donde hay una presión social por ser como eres. ¿En verdad tú eres así? Te pega tu señora, por eso no tomas. Eres mandilón, por eso no te vas con nosotros al antro. Es una presión que tienes que aguantar con el poder del Espíritu Santo, hermano. Los jóvenes, yo hace unos días platicaba con mi hijo David y me decía algo que me sorprendió. Me decía David, porque hubo un par de días que no quería ir a la escuela, y entonces yo hablé con él así de manera personal. Digo, David, ¿por qué no quieres ir a la escuela? ¿Qué pasa? A ver, pues a ti te gustaba ir a la escuela. Y me empieza a contar y me empieza, te voy a ventanear, pues ya ni modo, hijo, te toca ponerte de ejemplo. Y me empieza a decir, papá, dice, es que mis compañeros me hacen burla porque a mí no me gusta la música que a ellos les gusta. Y yo no veo ninguna de las series que ellos ven. Y cuando ellos hablan de esas series que ellos ven, pues yo no entiendo nada y se ríen. Y yo le dije, gracias a Dios, no me había dado tanto gusto escuchar que alguien te hiciera un desprecio, ¿no? Y yo le explicaba, hijo, aunque tú por tu edad no entiendas, lo que está pasando es lo correcto. A mí me daría mucha tristeza el saber que tú encajas en tu salón como pez en el agua. Y a mí me daría mucho dolor que tú hablaras de los temas que ellos hablan y escucharas la música que ellos escuchan y te supieras los personajes de los que ellos comentan. Eso sí me daría miedo, eso sí me daría tristeza. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque te está haciendo fuerte. Bueno, yo le expliqué una serie de cosas, el Señor lo ministró, lo edificó y fue de bendición.
Pero hermanos, si eso pasa en un niño de primaria, hermanos, imagínense la presión que sufre uno de secundaria, uno de preparatoria, uno de universidad y un hombre que está trabajando y que dispone de dinero, pero que no le gusta ir a tomar, pero que no le gusta andar en el mundo, pero que no le gusta adulterar. Imagínense la presión. Para esa presión, hermanos, está el Espíritu Santo de Dios. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, esa presión te va a tragar. Y vas a terminar cayendo en el juego del mundo y vas a terminar haciendo lo que esos paganos impíos te están llevando a hacer, porque no tuviste el poder del Espíritu Santo. Amén. Ok, retomamos. Punto número 15. En todo momento y ocasión es un testigo de Cristo que evidencia la vida del reino de Dios, compartiendo el evangelio en el poder. El evangelio se comparte en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pasar. Punto 16. Amén. Dice así. Punto 16. Y también apúntelo, hermano, porque esto es importantísimo para su vida también. Ejercita fielmente la práctica de entrega de diezmos, ofrendas, primicias, limosnas, con el modelo establecido por el Señor para la mayordomía de todos los recursos que Él le da. Sabe que honra a Dios con sus finanzas. Honra a Dios con sus finanzas. Punto número 16. Un punto que a todos los pastores les es así como que polémico hablarlo, pero ¿qué creen? Yo no soy su pastor. Entonces, pues tal cual, ahí les va, hermanos. Un verdadero cristiano, un verdadero nacido de nuevo, un verdadero hijo de Dios, ejercita fielmente la práctica de entrega de diezmos, ofrendas, primicias y limosnas, con el modelo establecido por Dios. Esto es un modelo establecido por Dios. Sabe que honra a Dios con sus finanzas, hermano. Honrar a Dios con las finanzas es algo importante que refleja el amor y la confianza que le tienes realmente a Dios. Vamos a leer algunos versículos que nos darán luz de esto. Empezamos con Salmos. Salmo 41, 1 y 2. Voy a leer la escritura y usted me dice acerca de qué se está refiriendo. ¿Sale? Salmo 41, 1 y 2. Dice: dichoso el que piensa en el débil. El Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus enemigos. Dichoso al que piensa en el débil. Hablando de finanzas y de la entrega de lo consagrado, ¿a qué creen que se esté refiriendo este salmo, el salmista aquí? A la limosna. Dentro de lo consagrado, hay una ofrenda especial que nosotros, o bueno, más bien que la palabra le denomina las limosnas. Y las limosnas, hermano, son para todas aquellas personas, para apoyar, ayudar a aquellas personas que están pasando por un momento complicado, por un momento difícil, por un momento de crisis, que están en enfermedad, que han perdido el trabajo, que alguna desgracia aconteció en su vida y necesitan que alguien les apoye, no solo con oración, no solo con consejos, sino con un respaldo económico. Y esta iglesia, hermano, ha tenido la visión y la revelación de que tenemos que dar limosnas. Y el Señor nos ha revelado esto. Y los que lo hacemos con amor, con sabiduría y con entendimiento, sabemos que lo que hacemos lo hacemos pensando en alguien más. ¿En quién? En los débiles, en los que no pueden, en los que no tienen, en los que necesitan más que nosotros. Hermano, y si algo he aprendido
en esta iglesia es que por más que yo necesite, siempre va a haber alguien que necesite más que yo. Por más que yo crea que necesito cosas, siempre va a haber alguien dentro o fuera de la congregación que necesite más que yo. Y cuando el Espíritu Santo te enseña estas cosas y te redarguye estas cosas y pone en ti amor por esas personas, no importa la cantidad, sino lo que importa es el espíritu con el que lo hagas. Tu intención de querer ayudar a alguien más. Tu intención de querer que tu vida sea de bendición para alguien más. Pero esto trae una promesa, dice Salmos: dichoso el que piensa en el débil. El Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo librará en el día de la desgracia. Hermano, si tú eres una persona que el Señor te ha revelado limosnas y constantemente ofrendas tus limosnas, quiero que sepas que estás en la memoria del Señor. Y en el día de la desgracia el Señor te librará. Y hay algo increíble que me gusta mucho. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus enemigos. No lo entregará al capricho de sus enemigos. ¿Cuántas veces el Señor no te ha librado de cosas? Bueno, ya me aventé una de mi hijo, ahora me voy a aventar una de mi esposa. Una vez saliendo yo del trabajo apago mi teléfono. Cuando salgo del trabajo lo prendo, lo acabo yo de prender, tenía un minuto de que acababa yo de prender mi teléfono y me entra una llamada de ella. Y me dice: Ricardo, nos acaban de asaltar. Asaltaron el autobús en el que venía. Y yo, sí, no, sí, ¿dónde estás ahorita? Pone, ya sabes, no, a mover a todo el mundo. Pero luego digo, bueno, espérate. ¿Cómo que te acaban de asaltar y me estás hablando de tu teléfono? Es que no me quitaron nada, dice. Asaltaron a los del autobús, pero a mí no me quitaron nada. Asaltaron a todos los que estaban en el autobús. Y mi esposa estaba ahí en la primera fila y se quedó así, viendo cómo le robaban a todos. Su reloj, ¿no? Tu reloj fue un reloj económico, hermano. La verdad es que era un reloj con el que iba al trabajo. El reloj de diamantes que yo le regalé, ese no lo lleva al trabajo. Pero al trabajo lleva uno sencillo, entonces le quitaron un reloj sencillo. Entonces, cuando ella me habla, yo le cuelgo y empiezo a mover a la gente y digo, bueno, espérate, ¿cómo? Si le robaron, ¿por qué me está hablando de su teléfono? Y yo, pues no me quedé con la duda, ¿no? Le vuelvo a marcar, oye, ¿y por qué me estás hablando de tu teléfono? Es que a mí no me robaron nada. Eso es que el Señor se acuerda de ti en los días de angustia. Ese es uno de tantos testimonios. Esa es una de tantas cosas de las que el Señor hace. Amén. Pero hay más todavía. Vamos a seguir leyendo. Ok, leímos Salmos, ok. Vamos con Proverbios 3, 9 y 10. También pasaje conocidísimo. Proverbios 3, 9 y 10. Dice así: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. ¿De qué está hablando aquí? De las primicias. Otra palabra que el Señor nos ha revelado a nosotros como iglesia local y que nos ha funcionado y que nos ha sido de bendición son las primicias. Dentro de todo lo consagrado que se consagra al Señor están las primicias, los primeros frutos de tu cosecha. Y tú vas a decir, bueno, pero yo no siembro nada. Bueno, pues no sé, la primera quincena del año, tus primeras ventas. No sé, lo primero que sea en tu ganancia, en lo que tú tengas como negocio, como trabajo, aquello que es tu primicia. Cuando tú lo pones a disposición del Señor, tú estás honrando al Señor. Y dice Proverbios, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Mano, si algo se caracteriza Proverbios, ¿por qué es? Por hablar sabiduría. Cuando tú quieres hablar de sabiduría y de cosas intelectuales elevadas, ¿a dónde vas? A Proverbios.
Entonces esto es un consejo sabio que el Señor nos dejó para que nosotros administremos nuestras finanzas y nuestros recursos con sabiduría. Y una forma sabia de actuar y de administrar nuestras finanzas es honrando al Señor con nuestras primicias. Amén. Vamos a uno que es bien fuerte, pero que ahí les va. Malaquías 3, 8 y 10. Este pasaje está fuertecito, hermano, así que recíbalo en un espíritu correcto, porque va a hablar a su vida. Amén. Malaquías 3, 8, del 8 al 10. Te voy a tomar agua para que no me atore. Amén, ¿ya lo tiene? Dice, ¿acaso roba el ser humano a Dios? Es una pregunta. ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Dice, ustedes me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien me están robando. Hermanos, estas palabras que acabamos de leer las escribió el profeta Malaquías. Pero no era el profeta Malaquías el que las estaba diciendo. ¿Quién era? Era Dios a través del profeta Malaquías que le estaba exhortando al pueblo de Israel y le estaba diciendo, ¿acaso el hombre le ha robado a Dios? ¿El ser humano le ha robado a Dios? Esa es una pregunta un poco compleja porque tú puedes decir, ¿cómo yo, un ser humano mortal, carnal, le puedo robar a Dios si los tesoros de Dios están en el cielo? ¿Cuándo voy a subir yo al cielo a robarme algo? Es una pregunta que Dios le hace al pueblo en ese momento. ¿Acaso roba el humano a Dios? Y dice Dios, ustedes me han estado robando. Ustedes me han estado robando. Y luego el pueblo pregunta, pero ¿cómo te robamos a ti, Señor? ¿Cómo un hombre le roba a Dios? En los diezmos, en las ofrendas. Ustedes, toda la nación entera está bajo una gran maldición, pues es a mí a quien le están robando. Hermano, esto es algo serio, Esto es algo muy serio. Porque cuando tú eres un cristiano nacido de nuevo, tienes el entendimiento y la revelación de Dios, la palabra se te ha sido revelada y tú has entendido lo consagrado, diezmos, ofrendas, primicias, pero dices, ¿pero para qué las va a necesitar el pastor si el pastor ya vive muy bien? ¿Para qué las va a necesitar la iglesia si la iglesia ya está toda bonita, pintada? No creo que en la iglesia haya alguien necesitado. Ay, ¿para qué? Mejor lo necesito más yo, me lo voy a gastar yo para cosas que yo quiero, para cosas que yo necesito. Eso, hermano, eso no solamente es necedad, no solamente es estar lejos de la visión de lo que Dios quiere para su iglesia, eso es estar bajo maldición. Bajo maldición. Bajo maldición económica, hermano. Y por eso dices, ¿cómo? Estamos a 13 y ya me acabé la quincena. Ah, caray, ¿cómo le hice? ¿En qué me gasté el dinero? A ver, revisa. No, pues no me acuerdo. ¿Y en qué se acabó? ¿Quién sabe? Bueno, uno es el desorden económico que tú tienes. Y dos, la maldición que te acarreas a tu vida por no ser fiel a lo que el Señor ya te ha mostrado, por no ser fiel a lo que el Señor ya te puso. Así que, hermano, esto es importante que usted lo tenga en su mente y en su corazón. Cuando tú, por voluntad propia, no quieres diezmar, no quieres ofrendar, te parece que es como que para qué, que quién lo va a necesitar más que tú. Hermano, algo que yo te puedo decir de corazón y muy, muy sincero, cuando tú no diezmas, cuando tú no ofrendas, cuando tú no das limosna, cuando tú no das primicia, tú no afectas a alguien más. No afectas al pastor, definitivamente no lo afectas, hermano. El que tú no diezmes no afecta al pastor, porque al pastor lo provee Dios. Cuando tú no ofrendas, tú no afectas a la iglesia, hermano, en verdad no lo afectas.
Porque a la iglesia la provee el Señor, porque es su iglesia. Cuando tú no das limosna, tú no afectas a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, no los afectas, porque Dios se provee de otras personas para darles a ellos. Imagínate si le da de comer a las aves de los cielos que no trabajan ni hilan y todos los días tienen que comer. Tú no afectas a nadie cuando tú te niegas o tú tienes ese espíritu incorrecto de no querer diezmar, ofrendar, dar limosna. No afectas a nadie, hermano. Solamente afectas a una persona. ¿Sabes a quién afectas? A ti mismo. Te afectas a ti mismo. Tú solito te haces la maldad. Porque voluntariamente te vas a poner bajo maldición. Porque lo que ya entendiste, lo que ya se te fue revelado, no lo quieres hacer por necedad. Ahora, si tú estás en el caso en el que no se te ha sido revelado diezmos, ofrendas, limosnas, primicias, bueno, probablemente no has nacido de nuevo. Así que empieza por el punto número 1. Ahorita lo vamos a comenzar de nuevo. No, no es cierto. Si a ti no se te ha revelado el diezmar, el ofrendar, el dar, es que probablemente ni siquiera hayas nacido de nuevo. Entonces tienes que empezar a nacer de nuevo. Posterior, tienes que permitirle a Dios que gobierne tu vida, que el Espíritu Santo gobierne tu vida, que el Espíritu Santo te revele las Escrituras y entonces entiendas que quien gana realmente cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, cuando tú das limosna, eres tú. Porque el Espíritu Santo te bendice a ti. Claro. El día jueves el pastor comentaba, ¿no? Con sus limosnas hemos hecho, inmensidad de cosas. Yo quisiera decírselas, pero la verdad es que tampoco las sé. Pero el pastor sí las sabe. Se ha ayudado a cantidad de personas. Se le ha ofrendado a gente que está enferma, se le ha ofrendado a gente extranjera. Algo que sí se nos comentó cuando aún estábamos en el otro salón, no sé si recuerden, de esta persona centroamericana que se le apoyó para llegar a reencontrarse con su familia en Estados Unidos. ¿Recuerdan ese caso? Que también todo se sustentó con lo que se tenía de limosnas, hermanos. Ese es un caso que se hizo público, por eso lo comento. Todos supimos en la iglesia lo que se hizo con esa persona. Y así un montón de cosas. Se han restaurado casas de hermanas viudas, se han restaurado casas de mujeres solas. No, hombre, no, es una lista inmensa por la bendición de estas limosnas. Pero así como esas limosnas y esas ofrendas bendicen a alguien más, el principal, el que se lleva la bendición más grande, es el que las da. Por eso es importante entender esto. Póngase de pie, hermano. Quiero leer un último pasaje con su Biblia en la mano. Póngase de pie, hermano. Busquen Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Quiero que todos lo tengan y que todos lo lean, porque esto es importante. Dice así la palabra del Señor. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia, la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar lo otro. Debieron haber practicado esto sin descuidar lo otro. Ponga atención en esto, porque eso es lo que el Señor hoy nos va a hablar a nuestra vida de manera personal. Ay de ustedes, maestros de la ley, hipócritas, fariseos, que dan la 10ª parte de todo lo que tienen. Ellos tenían una mentalidad, hermano, estos fariseos tenían una mentalidad en que tenían que cumplir la ley a rajatabla. Y todo lo que era visible,
todo lo que causaba elocuencia, todo lo que causaba admiración, ellos lo estaban ahí. Que la gente vea que yo ofrendo, que la gente vea que yo diezmo, que la gente vea que yo ayuno, que la gente vea. Pero había una parte de su vida, hermano, que ellos descuidaban en su totalidad, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ellos no tomaban en cuenta eso, eran totalmente injustos, no tenían misericordia por nadie y no eran fieles ni al mismo Dios. Y algo que el Señor les dice en esta palabra, dice, debían haber practicado esto sin descuidar lo otro. O sea, las dos cosas tienen la misma importancia. Y usted me va a decir, hermano, pero nosotros no somos fariseos. Pero nosotros no cumplimos la ley a rajatabla como lo cumplían ellos. No estamos en esa casilla de hipócritas fariseos. Algo muy curioso, hermano, que el Señor me ponía era que nosotros aplicamos esto, a nosotros nos aplica esto, pero de la manera invertida. Nosotros nos concentramos y ponemos toda nuestra atención y todo nuestro empeño y toda nuestra visión y todo nuestro talento en la justicia, y es muy bueno, en la misericordia, en la fidelidad. Y decimos, mientras tú seas justo y mientras tú seas misericordioso y mientras tú ames y tú tratas de relacionarte y tú tratas, pero descuidamos lo otro. Y esto es algo importante, hermano, porque el Señor me lo ponía y me lo ponía bien claro. No porque tú digas que eres miembro de esta congregación y te lleves con todos y tengas relación con todos, pienses que las ofrendas, los diezmos, las limosnas, las primicias son algo sin importancia. Que son, bueno, mientras tú acudas todos los domingos y te lleves bien con todos y el Espíritu Santo te guíe, si tú no diezmas, si tú no ofrendas, si tú no das lo consagrado al Señor, no pasa nada. No es así. Inclinarse de un lado o inclinarse del otro y descuidar el lado opuesto está mal en ambos sentidos. Tanto el fariseo estaba mal, inclinándose siempre al dar y al que le vieran que da y al cumplir con la ley al pie de la letra, como el cristiano que vive en la gracia está mal, creyendo que porque ama y porque está y porque se congrega y porque la gracia lo respalda, ya no tiene la responsabilidad o ese llamado a administrar bien sus finanzas conforme al propósito de Dios. Descuidar a cualquiera de las dos cosas, inclinarse solo hacia una, está mal. Estuvo mal para los fariseos que vivían en la ley y está mal para los cristianos que vivimos en la gracia. No te puedes solo inclinar hacia un lado. Lo correcto, lo que al Señor le agrada, es ese equilibrio perfecto que se logra a través de la revelación del Espíritu Santo. Es un equilibrio perfecto que se logra a través de la revelación del Espíritu Santo. Tu vida espiritual, tu vida económica, tienen que estar de la mano. Tienes que agradar a Dios en todo. Todas las áreas de tu vida tienen que servir para agradar a Dios. La familiar, la sentimental, la económica y todas las que se te ocurran. Cualquier área de tu vida que no le agrade a Dios está fuera del propósito y está fuera de la voluntad de Dios. Cierra tus ojos y ora hoy al Señor, porque vamos a pedirle al Señor que Él revele a nuestra vida estos puntos, que estas evidencias se hagan reales y verdaderas en nosotros, para que cada área de nuestra vida sea una área trabajada, edificada, construida en la verdad espiritual que se nos ha sido enseñada, y que logremos vivir a la altura de lo que ya se nos fue revelado, y que nuestra vida en cada área de ella sea un reflejo de la gloria de Dios.